Tres puntos, tres puntos, tres temas, tres temas. Tres periodistas, tres periodistas. Tres opiniones, tres opiniones. Tres puntos, tres puntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Tres Puntos. Gracias por acompañarnos. Saludo a mis compañeros, América Magaña. Hola, Fer, muy buenas noches. Luis Antonio, muy buenas noches. Hola. Hoy que vienes con ese humor peculiar. A esta hora de la noche. Buenas noches a la gente que nos sigue desde sus hogares. Luis Antonio. Hola, Fer. Coincido también. Hola, Fer, Muy América. jocoso, qué bueno. Muy buenas noches a usted en casa. Como siempre, gracias por acompañarnos. Esta noche Tres Puntos le presenta tres temas de interés. Vamos a empezar. El número uno es ¿dónde quedó el dinero del fideicomiso de viudez del sector ferrocarrilero? También vamos a analizar hoy como segundo punto la despenalización de la marihuana y como tercer punto vamos a analizar el segundo informe de Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar el primer sondeo y regresamos. El fideicomiso no estoy muy seguro cómo se lo estén manejando, pero todo es mañosamente. Ahora, estas personas en nuestra póliza que tenemos derecho a la hora de nuestra muerte, ¿por qué no lo retiene tanto tiempo? Oiga, más de un año. Yo creo que no es justo. ¿Usted cree las pobres mujeres que se quedan desamparadas aguantarse un año, año y medio o hasta 2 años y esta persona reírse, burlarse, porque es una burla, junto con los del sindicato aquí de la sección 2, que ya no es sindicato, son de los que tiene Víctor Flores allí como centinelas para tenernos aquí aplastados? Esas personas del sindicato no son sindicalistas, son gente, digamos, halcones, son tipos de que nomás nosotros vamos a reclamar un derecho que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Y nos agreden, tratan de agredirlo a uno. Son personas que no quieren salir, se eternizaron, reciben un subsidio de aquel señor, pues no sé cuánto, ¿verdad? No quiero echar mentiras, pero reciben un subsidio, digamos, para tenernos aquí, digamos, pisoteados. Estas personas no les van a decir nada. Les van a decir como gente como nosotros que somos los perjudicados. Y las pobres viudas, que sí es cierto, deberían de pagarnos pues todavía un lapso de un mes, digamos, por medio del banco, ¿verdad? Su póliza que tenemos derecho, aquí la tienen. Pero no, ya se burlan de uno. Ya es justo, el señor presidente no hace nada, ya ni se acuerda que hubo ferrocarrileros, mucho menos el gobierno de Aguascalientes, que ese es otro tipo de política también, que ya no se acuerdan de Aguascalientes, que vivimos, que luchamos, que se engrandeció Aguascalientes por el talleres, éramos la economía de Aguascalientes, ya nos tienen olvidados, todo mundo, y nosotros que no hacemos nada nosotros mismos, pues ¿a dónde vamos a ir? Pero sí merecemos de que el gobierno nos eche un vistazo acá abajo y sí le digan a ese señor que tanto apoyo ha recibido de ellos, del gobierno me refiero, digamos, federal, digamos, de que se nos haga justicia y cuando menos esas viudas, que se les dé ese dinero que lo tienen merecido por sus muertitos. Según información, el señor Víctor Flores vino a informarles que para este faltante ya se tenía una resolución. ¿Cree usted que haya una resolución ya? Mire, personas como esta persona, de Víctor Flores, mire, no le cree ni Dios. Te lo digo sinceramente. Como la política, así está este señor. Nomás imagínese usted, está agarrado, ¿cuántos años tiene usted, este señor, ahí en la política? ¿Cuánto le ha costado? Nomás imagínense lo que le ha costado. Tanto le ha costado que lo seguimos pagando nosotros, porque nos está rebajando de cuotas sindicales, que ya no existe ningún sindicato ya existe, y sin embargo esta persona está viviendo de nosotros por tontos nosotros, que todavía nos está rebajando cuotas sindicales sin haber sindicato y nada. Pues el reclamo de este ferrocarrilero, de este jubilado ferrocarrilero, él se atreve a decirlo, pero debe de ser el sentir de muchísimos jubilados que hay en Aguascalientes y que están sufriendo esa suerte de despojo. El señor no lo cita, muy poca gente sabe cuánto dinero se ha perdido. La danza de los millones que se están ahorita reclamando a nivel nacional al sindicato ferrocarrilero ronda como los 15,000 millones. En Aguascalientes andaríamos en 2,000
500 millones de pesos para liquidarle a las viudas de 2.798 rieleros que han muerto en el transcurso de la privatización del 93 para acá. Es decir, ya hace más de 20 años se esfumó el dinero y el señor Víctor Flores, ha sido senador de la República, diputado federal, ha sido hombre del sistema, pero también un hombre del sistema panista. Si recordamos, fue el primer priista que en el 2000, cuando Vicente Fox llega a la presidencia sin ser del PRI, él va, le levanta el brazo Se pone a las y órdenes. se pone a las órdenes del nuevo presidente en un gesto, dijo él, de institucionalidad. Que ferrocarriles, ya no nacionales de México, ya los ferrocarriles privatizados por Carlos Salinas, estaban al servicio de México. Pero hoy lo que nos ocupa es este fideicomiso, un fideicomiso que llegó a manejar a más de 30,000, 40,000, 50,000 ferrocarrileros en proceso de jubilación. Hoy quedan 30,000 distribuidos en el país, 3,000 en Aguascalientes, pero no hay un solo peso de este fideicomiso, no obstante que llegó a acumular una gran suma económica que obviamente se debe haber perdido en las campañas políticas de Víctor Flores, en los regalos. Es un hombre generoso. Recordemos que cuando fue diputado federal, una de las veces que fue diputado federal, a cada uno de los demás diputados, de los 500 diputados, les obsequió chamarras de piel de marca y de algunos de sus correligionarios, un centenario. Esos son los gustos que se da Víctor Flores y este es el reclamo que veíamos en este trabajador ferrocarrilero ya jubilado. Es el reclamo justo que hacen. Hoy no hay ni para pagarle 50,000 pesos a las viudas, a los hijos, a los deudos de los ferrocarrileros que van falleciendo. Y hay una estadística bastante penosa. Mueren alrededor de 100 o 150 ferrocarrileros por mes ya jubilados en el país. No hay para pagarles. Ese es un planteamiento muy somero de lo que está ocurriendo, de un fraudazo, podemos llamarlo así, un gran fraude cometido con el dinero, con un fideicomiso que fue creado por los propios trabajadores. Claro. Cuando estamos hablando de un sector que por muchos años en nuestro país fue ese motor que permitió el crecimiento y desarrollo de nuestra nación, ¿no? Y escuchar a este hombre en el sondeo, de verdad, enchina la piel, porque sin duda sabemos que esta opinión y este sentir se multiplica por miles de familias en Aguascalientes, ¿no? Que no han recibido un peso y que luego del esfuerzo y el trabajo que se realizó por muchos años y que significó desarrollo para nuestro país, para el corazón de México en Aguascalientes, y que no se tenga respuesta por intereses personales que parecen una burla y que con todo el descaro del mundo siguen ahí enriqueciéndose ilícitamente, siguen poniendo en duda entonces la credibilidad de nuestras instituciones, y por eso mucha gente sigue sin creer en lo que pueda suceder, ¿no?, más adelante. Pues yo creo que el caso del señor de Víctor Félix Flores Morales es un caso más como muchos que desgraciadamente hay en nuestro país. Y son de estos casos que ya no quisiéramos verdaderamente hablar, porque estamos nosotros apostando a un nuevo México, a una nueva forma de hacer política, a un nuevo sindicalismo, que incluso los propios líderes sindicales lo han manifestado así. Y bueno, la verdad es que alrededor de este personaje se ha entretejido una historia entre fantasía y realidad, entre historias urbanas y realidad. Pero lo cierto es que lo que no es ficticio es la desaparición de esta cantidad que tú has hablado, Fer, y que indudablemente pues, está perjudicando la economía y el patrimonio de muchas viudas, de muchos ferrocarrileros, y la verdad es que da pena y da tristeza, y lo digo con todo respeto, por supuesto, ver cómo quienes fueron, como lo decía América, la base de una economía pujante basada en los ferrocarriles, y lo decía este señor, hoy prácticamente estén en el olvido, prácticamente estén olvidados. Los gobiernos anteriores federales nunca se preocuparon por ellos, al contrario, pareciera que el premio para el señor Flores pues fue
Y así una debe ser, diputación, una senaduría, y pues seguimos a veces preguntándonos qué pasa, por qué se sigue fomentando, permitiendo este tipo de mal manejos en estos tipos de fideicomisos, porque bien lo decías, tengo entendido, y si la memoria no me falla, este fideicomiso se hizo por los trabajadores cuando se privatizó Ferrocarriles. Y supuestamente este fideicomiso era justamente para seguir manteniendo los beneficios que en ese momento creo que eran muy buenos para los trabajadores del ferrocarril. Y varias cosas, como la renovación del sindicalismo, ¿no? Esa oxigenación. Tenemos a Elvester en la cárcel. ¿Cómo no ha podido permear a un gremio histórico, un gremio, vamos, la revolución se hizo en los ferrocarriles, se ganó en los ferrocarriles, los que tenían, los que manejaban los ferrocarriles, eran los que llegaban a las plazas, las tomaban y los que ganaban. ¿Cómo es posible que un gremio histórico para este país y para Aguascalientes en particular, la base, lo decía este trabajador jubilado, la base de la economía de Aguascalientes fueron los ferrocarriles, el pilar de la economía. No hubo durante una buena época un pequeño negocio que no fuera proveedor, una familia que no tuviera un rielero en casa. Y sin embargo, hoy lo comentaba esta persona, lo comentas tú, un sector olvidado, defraudado, vilipendiado y empobrecido. Es lo que queda del gremio ferrocarrilero, las viudas, los hijos de los viejos ferrocarrileros. Existe una empresa privatizada que aquí opera, Ferromex, pero ya con contratos privados, ya bajo una nueva óptica de cómo se trabaja. Ya los ferrocarriles de carga, no de pasaje. No se ha vuelto a construir un solo kilómetro de vías nacionales en el territorio. Las carreteras crecieron hacia más de 100,000 kilómetros y hasta de cuota y de todo tipo. Y los ferrocarriles, si mal no recuerdo, siguen siendo entre 18,000 y 20,000 kilómetros de frontera a frontera, de costa a costa. Y muchos tramos mal cuidados, muchos tramos en olvido. ¿Cuántas veces cada semana oímos el descarrilamiento de la bestia, sí, ¿no? Por ejemplo. Y por aquí han ocurrido también. Exactamente. Y que se vuelven instrumentos de inseguridad no más que otra cosa, ¿no? Totalmente. En nuestro país. Se les olvidó, bueno, ahora el capital humano que fue de ferrocarriles, lo que reclaman es, ¿dónde quedó nuestro dinero? ¿Dónde quedó la bolita, el fideicomiso? Vamos, ellos pasaron a ser parte del Seguro Social, se acabó el contrato colectivo con Ferronales, los que quisieron y tenían edad y pudieron, se contrataron con las nuevas empresas, pero ellos, con un sindicato que es muy interesante lo que dice esta persona, ¿cómo nos siguen cobrando una cuota sindical? Pues el sindicato ya no existe, Ferronales ya no existe, existe un conjunto de empresas grandes, privadas, pero que cada quien podría manejarse con un sindicato y hasta sin sindicato. Y sin embargo le están tomando mucho dinero. Un tema de verdad que debe motivar a una intervención más directa de parte de la Federación, por supuesto. Hay una queja última ante la PGR en contra de Víctor Flores, depositada la semana pasada aquí mismo en Aguascalientes, en la delegación PGR, por un grupo de jubilados que fueron a reclamar dónde quedó su dinero. Con todo el derecho del mundo. Y a mí me gustaría retomar lo que dijo Luis Antonio hace un momento, cuando se habla de este nuevo México, de este trabajo que se está haciendo de 2 años para acá para el crecimiento de nuestra nación, en donde se puedan ver los beneficios en las familias directamente de nuestro país, pero donde otra vez la corrupción es el punto focal de la discusión, ¿no? Donde no se puede avanzar, donde no se puede permear el beneficio, en este caso de todo este montón de familias en Aguascalientes y en México, por la corrupción, ¿no? Yo creo que sí debería de haber una línea de acción tajante para evitar en medida de lo posible estos poderíos que se van conformando. No puede ser que toda una estructura de este hombre, Víctor Flores, pueda más que las miles de familias y las necesidades que se tienen. Y que los compromisos políticos asumidos para sanear todo un sistema, ¿no? Y que curiosamente, desde hace algunos años para acá, Víctor Flores ha manejado un perfil relativamente bajo.
Es decir, no aparece muy seguido haciendo declaraciones, no aparece muy seguido en televisión, pero digo, y cuando lo hace se aventa cada frase célebre del folclore mexicano que es digna de un diccionario. Pero la verdad es que yo hace un momento venía reflexionando ahorita que veníamos para acá, para el canal, y yo relacionaba este tema de los ferrocarriles con el informe del presidente Peña Nieto. Y yo pensaba, es que si las reformas deben de surtir efecto, o para que surtan efecto las reformas, yo creo que hay un tema que es fundamental. La transparencia en el manejo de la administración pública. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que transparentar muchas cosas para que las reformas puedan trabajar. Y una de ellas es el combate a la corrupción. ¿Sí? Es decir, cuando se transparente y que obligue a todos los demás entes a transparentar el manejo de sus finanzas, de sus recursos, a rendir cuentas, yo creo que muchas de estas reformas y muchas de esta cultura política que tenemos en nuestro país va a cambiar, porque insisto, no podemos seguir. Yo saqué un dato que no sé si sea todavía actual, pero lo bajé porque me llamó mucho la atención. Resulta que el señor Flores tiene 14,000 denuncias en la PGR. Y en 23 años... 14,000 denuncias. ¿Y ni una? No pega ¿Y ni una. Y tiene 23 años de líder. Digo, que también parece ya desvergonzado, ¿no? Que y en creador de un país... grupo de choque, además. Sí, bueno, así se llegaba anteriormente a los liderazgos. A los liderazgos, ¿no? Y no todos. Pero el muchos. sector tuvo dirigentes sindicales importantes. Bueno, un aguascalentense, Luis Gómez Cepeda, que no solamente fue líder nacional del gremio, sino luego en Prenda fue director general de Ferronales y fue cuando más creció el sistema ferroviario. Ahora, también aquí yo creo que hay un problema histórico en el caso particular de los ferrocarrileros o del sindicato de los ferrocarriles, que la mayoría de los trabajadores eran analfabetas en aquellos años. Es decir, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, a duras penas, bueno, escribían su nombre para cuestiones de la huella o de la firma. Pero también yo creo que es un sector en el cual no se fomentó mucho la superación personal de aquellos años. Digo, yo conozco... No eran los tiempos. No en aquellos tiempos, ¿verdad? claro. Y yo creo que también históricamente ese es uno de los sectores productivos de nuestro país, pues desde entonces olvidado y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Y muy con bien otras cambiado. características, ¿no? Llegamos al momento de las conclusiones, América. Yo creo que es justo ya para nuestra nación en estos momentos históricos replantearnos la estructura política y la estructura de poderes en nuestro país para asegurarnos de que este tipo de situaciones que en algún momento se pudieron consolidar por las condiciones en las que prevalecía la sociedad en esa época, pues que ya no se permitan en este momento, ¿no? Están en juego el bienestar de miles de familias mexicanas y que no se puede tolerar. Si estamos hablando de un nuevo México, de un nuevo empuje, esto se tiene que atacar de raíz. Pues creo que América ha sido muy explícita y creo que abarcó muchas ideas. Yo me sumo a esta petición que hace América, y lo que sí nada más agregaría es que no podemos seguir permitiendo dentro de nuestra esfera política, social, que se sigan presentando casos como estos. No podemos seguir olvidando a nuestros viejos, y lo digo con todo respeto, no podemos seguir olvidando a quienes fueron en su momento pilar importante. Yo nada más pregunto, ojalá esto no suceda dentro de algunos años con el sector, por ejemplo, automotriz, que a lo mejor va a ser más difícil, pero bueno, ¿qué tal si de aquí a 40 años los coches ya tienen otra característica y este sector que hoy está siendo punta y sostén importante de nuestra economía, punta de una economía nueva, que ojalá estos trabajadores no queden en el olvido, ¿sí? Y que efectivamente sigan siendo parte importante de este crecimiento. Y basta ya de estas historias, ya, creo que ya no lo merecemos. Un tema que conduce a muchas conclusiones, una de ellas, pues, el saneamiento de la corrupción en un gremio histórico, pero sindicalmente podrido. Ese es uno. La recuperación del dinero de este sector también, que con esfuerzos juntó dinero, no para ellos, sino para cuando dejaran de trabajar o fallecieran, sus familias no quedaran en el desamparo. Una más es, ¿y qué trajo la privatización? Esto fue el resultado de la privatización de los ferrocarriles de México. Eso no fue lo que se contó en la era salinista, cuando se
vanagloriaron de haber puesto punto final al sector rielero para abrir una nueva carretera, se le llamó la carretera del desarrollo y el progreso, para juntar a las dos fronteras, la sur y la norte, y a las costas a través de carreteras seguras, modernas, que también ya vemos que ni son tan seguras ni son tan modernas. Vamos a cambiar de tema, vamos al segundo punto, también interesante, que es la despenalización de la marihuana, y escuchemos el siguiente sondeo. Por un lado estaría bien, pero por otro lado, se imagina, se daría peor, yo creo, la fumadera de cualquier lado. Eso yo creo que no sería bien. El narcotráfico siempre va a existir, nadie lo va, aunque se legalice todo, ellos van a seguir con lo mismo, la verdad. Puesta una iniciativa en el Congreso, pero no estoy muy enterado. Yo creo que hay que ser como cuidadosos en ese sentido. Pero si es para beneficiar en algún sentido, acabar con cuestiones de violencia y narcotráfico, pues pienso que es positivo. Pero yo creo que tendríamos que todos informarnos más acerca de ese tipo de propuestas para poder emitir una opinión así concreta y bien fundamentada. Sería importante porque va a consumir el que quiera consumirla, no es que te estén diciendo tú tienes que consumirla a fuerzas porque es una obligación, es tu gusto, si te gusta drogarte, te gusta, es como el alcohol, como la comida, el que le gusta comer mucho pues come y se hace gordo, es también una enfermedad, pero si la marihuana la consumes por gusto y porque te sientes a todo dar, pues adelante, que la legalicen. La oferta y la demanda no funcionan con las drogas como funcionan con vender chicles, o sea, con vender chocolates, eso no funciona así. El tema de la venta de la droga, de legalizar la marihuana, lo único que provocará es que haya mayores índices de consumo por públicos que no esperaríamos que lo hicieran, porque como ya es una cosa que está expuesta al público, otros grupos tendrán más probabilidad de usarla. Y segundo, yo creo que en términos de política pública, no podemos decir que porque no podemos controlar un negocio hay que legalizarlo, porque entonces tendríamos que decir que como no podemos controlar los robos o los homicidios, hay que legalizarlos porque no podemos controlarlos. Lo que tenemos que hacer es varias cosas, una de ellas es un frente común para hacer una campaña de prevención muy importante. Otra cosa es poner una ley más estricta en ese sentido. Y tres, pues para nadie está oculto que cuando el Estado se corrompe, digamos, en el sentido de las policías y todo, pues nunca vamos a acabar con un negocio donde hay corrupción. Tenemos que luchar también con el tema de la corrupción. Entonces, yo creo que en todas las dimensiones que tú lo veas, legalizar la marihuana solamente sería un error. Es un tema muy polémico que tiene por todos lados, por todas las aristas, tiene apoyadores y no apoyadores. Entre los apoyadores hay expresidentes de la República y uno más reciente, Vicente Fox. Uno anterior a Fox, desde otra perspectiva, también Ernesto Zedillo, considera que debe de despenalizarse la marihuana para contrarrestar hechos de violencia en los países, para abatir a las mafias que manejan la producción y la comercialización. Pero América, tú traes un decálogo importante. puntos tomados sí. que derivan de una iniciativa del PRD presentada en febrero de este año, ¿verdad? De este año. Y a mí me gustaría conocer sus opiniones. Pero irlo desmenuzando, porque es muy fácil decir, no se vale. Como también puede resultar muy sencillo decir, viene, con esto vamos a contrarrestar el narcotráfico, con esto no hace tanto daño la marihuana, en fin. Pero vamos a tocar los puntos, diríamos, finos, las fibras, desde los puntos de vista legal, de salud, que es un problema de salud. El consumo de la marihuana, ante todo, es un problema de salud, independientemente de que sea también legal y que trascienda el aspecto de la mafia, ¿no? Sí, claro, de seguridad y de negocio. Eso, a unos cuantos beneficios, pero vamos a escuchar. Bueno, según esta iniciativa en el Distrito Federal,
en el artículo 479 de la Ley General de Salud, define las dosis máximas de consumo. Entonces, ahí está el planteamiento de que es ridículo la cantidad que se establece en esta ley y que sería conveniente incrementarla, ¿no? Entonces, este sería el primer punto. No sé. Que hablan de cuántos gramos. No llega ni a 1 gramo lo permitido en el consumo personal. Ajá. Ahí voy. Se habla, creo que ahorita Y se busca, creo que 3. Y había una propuesta, Sí. cuando se analizó en materia penal, acuérdate, Luis Antonio, bueno, ustedes se acuerdan que vamos a transferir a los estados el combate al narcomenudeo, van ustedes también a colaborar, y ahí se establecían 5 gramos por persona para demostrarlo que era su adicción, que era un enfermo de adicto y que él podía recurrir 5 gramos. Y había incluso en otras drogas, en otro tipo de drogas, ciertos gramajes, ¿no? Sí. Pero bueno, Hablemos aquí hablamos de 1 gramo. En el caso de la marihuana, bueno, no sé si tú tengas esta información, la propuesta o los aumentos que se sugieren en el caso concreto de la marihuana es de 5 a 30 gramos. Según lo que yo también pude obtener de información, creo que va en el mismo sentido. Y pues la verdad es que hay algunos que consideran estas dosis bajas. No, bueno, pues se trata de... Y hay otros que las consideran hasta poco lógicas, ¿no? Sí, Entonces, yo lo escuché y lo leí así, como así, que era poco lógico. Poco lógico. Los 5 gramos, yo pienso que para una persona que tiene cierta adicción podría reunir... Ahora, ¿qué? ¿Se habla por tiempo? ¿En un día? ¿En una semana? Es que no está, bueno, yo no Yo pude tampoco. encontrar esa información, Sí, si es por día, por hora, por semana o... 30 gramos se me hace, bueno, pues a lo mejor ahí sí es de 1 gramo diario, pudiera pensarse, pero no está especificado. Yo también traté de averiguar en la iniciativa que presenta el PRD y viene sobre todo el aspecto político, la exposición de motivos va encaminada a dejar de tratar al adicto, al enfermo como un delincuente, Claro. lo cual me parece bien. Claro. Y que finalmente, regulado o no regulado, la gente lo consume. Y eso es una realidad. Exacto. Y al no regularizarse, entonces se propician estos canales de distribución que contribuyen a situaciones ilegales e claro. inseguras. Que eso que tú mencionas creo que nos lleva al siguiente punto. Sí, que podría, bueno, no sé cuál es el tuyo. El valor terapéutico. Ah, sí, el uso terapéutico O sea, del creo que eso cannabis. es justamente lo que señala América, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van a opinar que lo que ellos consumen es terapéutico? Claro. Bueno, pero hay formas O de creativo. probarse. O recreativo, que la mayoría es por donde se quieren ir, ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos ya está. En Estados Unidos ya está, en algunos estados, incluso ya está también. permitido que tú siembres tu matita Y en casa. está permitido que en las tiendas, así Sí, como sí, aquí sí. donde vas y pones una moneda y te Sí, sale sí. un refresco de Es- lata, te ahí sale te ahí sale una dosis de marihuana. No Y dicen, recibes. pero no un joven, ¿verdad? No de menos de 21 años. Ah, bueno, entonces ya en Estados Unidos, ya de 21 en adelante, pues hay una sola dosis. Pero no lo veamos así. ¿Cómo pudiera operar en México? Porque también hay un Buena aspecto. pregunta. Es que se ¿Cómo necesita- están las cárceles de México? ¿Llenas de puro narcomenudista, narcotraficante, Claro. o también de enfermos adictos que robaron un pedazo de cobre para comprar, o porque lo detuvo la policía con 5 u 8 gramos y a ese sí rápidamente lo metieron Que a es la otro de los cárcel? puntos que contempla esta Esa ley, iniciativa. esa iniciativa, En claro. el Distrito Federal. El siguiente punto, y va ligado a lo que dice Luis Antonio, es el control sanitario que viene ya a nivel estatal y no nada más federal, Se lo del dejan las cultivo y de la entidades, exacto. distribución. Entonces, esto me parece muy interesante porque en función de los planes y estrategias que hay en cada estado, porque son situaciones y contextos sociales muy distintos en el mismo México, que se puede involucrar el sector salud y la seguridad, pero a nivel estatal en función de sus necesidades en tanto a Dice, este tema, ¿no? legislar en torno a... Le deja a cada Congreso estatal Ajá. la capacidad de legislar en torno a la producción y abastecimiento. Por supuesto, porque entonces de esa forma tengo el control de dónde se está produciendo, cuánto se está produciendo, quiénes la consumen, quién es el mercado cautivo y activo,
¿Y cómo le hago para poder atenderlo en materia de salud? ¿Y cómo le doy seguimiento? Que es algo que está muy avanzado, perdóneme, en países europeos, ¿no? Que es mucho lo que se alega. Es que yo creo que parte del éxito o fracaso de esta iniciativa es, a mí un punto en particular es lo de las políticas locales. Creo que en la medida que los estados, los congresos tengan una buena política en manejo de este tema, normativa federal central y que sea de pero estado. y que adecuada a sus necesidades y sus características, como decía América. Porque, por ejemplo, aquí yo creo que también caemos en un punto, Fer, que es usos y costumbres. Por ejemplo, a alguien de Chiapas o a alguien de Oaxaca, que para ellos, pues, fumar no les va a costar trabajo. No, y además puede ser un uso o costumbre para ellos. ¿Cómo vas a llegarle si te voy a meter al bote? Espérame, o sea, yo no la uso ni para cometer ilícitos. Es parte de mi uso y costumbre y de mi cultura. Claro. Sí, entonces por eso yo digo, creo que para mí un punto fundamental es esta política local que cada estado pueda implementar para, como dice América, saber en dónde se produce, cuántos lo consumen, cuál es el mercado, si sigue habiendo un mercado negro, etcétera, 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 ¿no? Pero ahí va este punto, perdón, Fer. No, sí, Esto sí. sucede con la marihuana y otras sustancias claro. hoy ilícitas. Sin embargo, ¿qué se ha hecho hasta el momento con el alcohol? Que ya es lícito y que verdaderamente estamos en una línea muy delgada de descontrol, Y que no es menos grave que la Por marihuana, América, ¿eh? supuesto, O por sea, supuesto. sabemos que el Y el alcohol mata tabaquismo, más. Claro. Claro. Mata más personas el alcohol que la marihuana. En forma directa Y que no es e menos grave. indirecta, ¿verdad? Como consecuencia. Y que aparte creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a aceptar el consumo de alcohol. Y si, bueno, pues chocó y se mató por el alcohol. Bueno, pues ni modo, está permitido tomar alcohol y está permitido que tú te embrutezcas, ¿no? Claro. Y que manejes. Digo, pues no hay. sí. Pero el tema del alcohol no es no es una droga menos peligrosa que la marihuana. ¿eh? No. Y yo pensaba, probablemente en un estado como Aguascalientes, pequeño, en donde se puede decir que está organizado institucionalmente, hay un control, a lo mejor una iniciativa como esa podría ponerse en marcha. Pero me imagino en un estado, no sé, Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Ahí ¿Cómo la lo legalizas, haces? sí. ¿No? Ahora, a mí Sí, Sinaloa y otros Sí. alrededores. hay dos preguntas que para mí creo que son básicas. Uno, ¿cuál es el beneficio real de legalizar la marihuana? ¿Cuál es el beneficio real? Terminar con el... El argumento central, y que lo plantea la iniciativa, que lo defienden quienes se han puesto del lado de este proyecto, intelectuales, expresidentes, repito, líderes de partidos, lo enfocan hacia el hecho de contrarrestar la violencia, la pugna, de cerrarle caminos al narcotráfico, que suceda lo que pasó en los años 30, ¿no? En los años 30 del siglo pasado. Cuando hubo ley seca en Estados Unidos, la producción del alcohol clandestino, la venta, enriqueció a los Al Capone y a todos esos capos. En cuanto se generalizó, simplemente se hizo la sociedad Ahora, antes de que hable norteamericana América. de bebedoras. Nada más una cosa antes de que termine América. Ojo, porque hay muchos que están creyendo que con despenalizar la marihuana se está permitiendo el narcotráfico. O se está quitando, o sea, ojo, es que hay muchas personas de la calle que así lo están interpretando, decir, van a despenalizar la marihuana, entonces quiere decir que No se dedicarse a esto- despenaliza la Exacto. marihuana. El narcotráfico sigue penalizado y lo que Exactamente. puede legalizarse es el es consumo. el consumo. Pero a ver, también América, eso nos da para el también- siguiente Ajá, punto. exacto. Pero antes de A ver, eso, sí, habías acabar levantado con el- la distribución ilegal, Ajá. ¿no? del producto y también cobrar impuestos para hacer los Claro, nuevos canales de distribución y con ello invertirle. Y en materia de salud sobre Claro, todo. tener ese recurso entonces para poder apoyar a las personas que están metidas en un asunto de adicción. ¿Cierto? ¿No? Me voy a ver evasión fiscal también. Pero es el bueno. rubro, imagínate. Júralo que Estamos no. hablando, sí, hasta parece utópico el tema, ¿verdad? Pero estamos hablando del uso terapéutico, del cultivo, de la distribución y también despenalizar a quienes darían las recetas para poder consumir marihuana. Esto también es parte de la iniciativa. Como uso médico, ¿no? Exacto. Que un médico porque creo que eran de 25 a 30 años por dar una receta Sí. de este tipo, ¿no? Entonces, despenalizarlo. Y ya que se dio el tema, pues hablar de las narcotienditas hoy Eso es. a lugares de abastecimiento seguro.
¿Cómo se entiende eso? Imagínate tú que llegues con Doña Rosa en la tienda de la esquina y le digas, oiga, pues Sanitariamente me da estaría 5 controlada gramitos. la calidad del producto. Sí, la cantidad y a quiénes se les vende. Entonces, es como cualquier producto en el mercado, ¿no? Se analiza a quién se les vende, cuánto se le vende, qué estrategias se utilizan para hacer llegar el producto. Pero mira, aquí yo creo que vamos a caer en un punto. Retomando la idea que tú dices, a ver, las narcotienditas, o ahora que tú vayas a una tiendita a comprar. Digo... Sí, lugares regulados. Pero ¿no? a eso voy. ¿Realmente están regulados? Fer, si lo vivimos y lo sabemos, si la cerveza te la venden a deshoras en la noche, ¿tú crees que...? Bueno, pero ya al margen de la ley. Aquí estamos hablando de legalizar. No, bueno, por eso, pero eso voy. Legal. O sea, ¿qué tanto verdaderamente va a haber una cooperación por parte de quienes se pudieran dedicar dentro de un marco legal a vender o a distribuir legalmente ese tipo de sustancias o de hierba? ¿Cuántos crees que se meterían realmente a la parte legal? ¿No? ¿Y cómo los vas a regular? ¿Y cómo formarías parte de esa cadena de distribución legal? ¿Con base en qué? Son cosas que, mira, no ha avanzado la iniciativa. Es que está muy compleja, no es Sigue nada en el más debate. abrirla y ya. No pero, es eso. Pero viendo la vecindad con Estados Unidos, donde ya se empezaron con 2 estados, el día de sus elecciones votaron la capital Washington y otro estado. En sus últimas elecciones para presidente y para gobernadores y senadores. Esa vecindad me parece que también es influyente. El que un pequeño país sudamericano, Uruguay, ya lo haya hecho bajo sus condiciones y todo, pienso que eso no va a tardar mucho. Vamos, lo dijimos ya aquí, si ya también se reformó la ley energética, si se logró, si se rompió un tabúes, yo no creo que se tarde mucho. Ya con las reformas estructurales, ahora se le pueden meter a otro tipo de reformas. Me llama la atención que no es muy clara la iniciativa, ¿no? Es que está vista desde un solo partido. Sí. Los demás como que se asustaron y luego ya le empezaron a opinar y a abonar. Y perdón, pero está politizada, aunque digan que no. Sí, partidizada Aunque digan totalmente, que no, politizada. está politizada. Cuando no contemplas y describes cuáles serían los mecanismos estructurales para Directos, poder llevar ¿verdad? a cabo cada uno de estos Está puntos, muy hecha entonces al estilo del gobierno perredista del Distrito sí, Federal. claro, que lo que quieren Y va a es ser una copia. Puede ser una Ahora, copia. me dice. otro punto también que me llama mucho la atención y que lo comentábamos fuera del aire es esta reducción de penas en caso de cultivo, pero a mí me llama la atención esto, en casos de extrema necesidad económica. A ver, una persona. ¿cuál es un caso de extrema necesidad económica? O sea, Una persona en medio de la selva, ¿no? Que no tiene posibilidades de un trabajo digno para mantener a su familia y que de pronto tiene ahí su huertito y lo puede vender. ¿Vender o cultivar? Lo cultiva y recibe vende, un pago vende, por ok. ello. Sí. Bueno, ahí ya sería... oye, pero si reducir. hay quienes Sí, reciben no. pensiones millonarias y quieren ser productores, Y es el reducir expresidente las Fox, penas. con la pensión que expresidente recibe, Fox. ¿tú quieres ser productor? Bueno, pero lo dice que para Sí, impulsar la cuando- economía sí, sí, nacional. no, siempre pensando en Que el es país, antes que contradictoria, nada. ¿no? Totalmente. Porque, o sea, es completamente contradictoria todos los puntos, porque si tú estás diciendo que sería legal para el consumo personal cierta cantidad, para el uso terapéutico, entonces ¿por qué tendrías que reducir la pena para las personas que la están cultivando? Proponen que es completamente contradictoria. La pena se reduzca de 3 a 6 meses de prisión a quienes, dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, alucinógenos, peyotes, etcétera, etcétera. etc. A ver, o sea... Es Sí, contradictorio. es contradictorio. Yo creo que ese punto va a dar para otro análisis. Porque nada más discutimos 4 temas, ¿verdad? 4 puntos del decálogo. Aunque Y sea aquí, rápido, a ver, así, y aquí América. quedó uno importante, dice, la normativa pretende, lo manejaste, pero fíjate con qué elegancia lo maneja. La normativa pretende que existan lugares regulados para su consumo y que los consumidores estén debidamente bien informados de los riesgos que existen principalmente, Lo pondrán como las como cajetillas de cajetillas de cigarros, ¿no? cigarro, ¿no? Este Que- producto Sí, atenta, ya ¿qué le están pondrían a la cumpliendo con marihuana? eso. Pues, ¿qué le Sí, pondrías o a la cuánta marihuana? campaña y cuánto dinero no se invierte anualmente en nuestro país para hacer
campañas de prevención del alcohol, ¿no? ¿Y tú De crees? tomar, Sí, ajá. que la mayoría muchas veces en muchos estados es letra muerta. Sí, sí, ¿no? sí. No y también compensa. contempla preliberar a quienes están en la cárcel por venta de... Por venta, no por bueno, consumo. por venta, menor de pequeña. 300 gramos. Ajá, que no es como tal un narcotráfico. No, es pero- que Yo eso exacto. sí lo apoyaría a cambio de que a los que han vendido, venden o sigan vendiendo arriba de los 300 gramos, sí de veras los entamben, ¿no? Ujú. Ahí sí. Sí, Con porque un- los que pagan son los famosos burros. No, exacto. Son los que Los pagan. burritos. Sí, sí. Yo creo que esta iniciativa es muy dulce, muy utópica. Sí, romántica, Y se podría romántica, decir, ¿verdad? ajá, y que sí verdaderamente se necesitaría para entrarle al tema en serio, es poner el ejemplo con sustancias que ya son lícitas como el alcohol y ver realmente resultados y responsabilidad Y tomar social. otros casos también como Como muestra, ejemplo. que vale la Legalizar el alcohol valió la pena, no se convirtió en los países donde estaba prohibido, que no era el caso, no era nuestro país el caso. ¿Valió la pena? Finalmente Estados Unidos está considerado como uno de los países con mayores indicadores de alcoholismo y graves consecuencias sociales y de todo tipo, ¿no? Analizar ese tema, porque simplemente tomar de base, vamos a legalizarlo para acabar, romperían, sí, con esos grupos poderosos de mafia, les Claro que romperían las no. estructuras. Muy peligroso. Y muy Pero difícil. Sí, se generarían otro tipo de estructuras delictivas que a todos les sacan provecho. Yo creo que ese es un tema como para analizar, replantear Pero serio. Y y que, con, hoy, y con un concurso plural. y que hoy en estos términos está para endulzarle los oídos a algunos cuantos en el Distrito Federal los y alguno adictos. que otro. Con finalidades electorales. Claro, Que eso es lo más triste. Ay, por Dios, triste. que eso Sí, es lo sí, más sí, triste pero es de porque todo. no quieren llegar a nada, o sea, No, y no, está no. claro. Yo creo que sí hace falta un análisis más serio, alejado de reflectores Más a fondo, políticos, electorales y sobre todo esto de más a fondo, pero más serio, pero además involucrando a quienes verdaderamente puedan estar enterados del tema, o sea, especialistas que verdaderamente, y no te vayas a la calle, digo, No, ni porque a- está claro que pues ni a muchos, capos, ¿verdad? No, que no, nos pues sentarían. obviamente, Tampoco. pero yo creo que esto requiere un tema serio, mucho Desde el más punto de vista serio, médico, desde el que tú quieras. punto de vista legal, económico, por supuesto político, Y social. Cultural. Y social. plasmarlo. Pues vámonos al siguiente punto porque no hubo tiempo, bueno, ni de terminar el decálogo, menos de llegar a las conclusiones. Pero nos espera un tercer punto interesante, máxime, que ayer rindió el presidente un segundo informe, hoy ya emitió un mensaje a la nación. Vamos a analizar este último punto. No, bueno, yo creo que sí ha habido, digamos, hay como una estructura clara de lo que ellos quieren hacer. No sé si se puede hacer tan en el corto plazo. A final de cuentas, los periodos de gobierno son cortos, no les alcanza para ver lo sembrado, pero yo diría en tres ideas, digamos, en tres líneas de lo que está haciendo la presidencia de la República. Una de ellas me parece que es muy importante y que se puede perfeccionar todavía más, es la Cruzada Nacional contra el Hambre en materia de desarrollo social, que es uno de los temas que yo manejo o los que he visto más. Pues en realidad hay como toda una estructura que soporta lo que se está haciendo. A final de cuentas creo que eso era lo que se requería, ponerle un punto de partida y una meta de llegada, y creo que bueno, faltará mucho para llegar hasta donde ellos quieren, pero me parece que el camino está tendido. Yo creo que estos 3 millones de los que habla pueden parecer que no son significativos, pero a final de cuentas son familias que hoy por hoy tienen una mejor forma de vida, ¿no? En ese sentido. El otro tema pues son las reformas estructurales, estas 11 reformas que me parece que son un buen comienzo, pero tendríamos que decirle a la gente en qué medida se irá beneficiando con cada una de ellas y, digamos, prospectando de manera seria cuándo, porque a la gente lo que le interesa es el cuándo. Me parece que son un muy buen logro. Yo creo que aquí el presidente se apostó su capital político y creo que gana, y que gana México porque las reformas de todos modos se requerían, ¿no? Y en el tercer sentido, pues es la reforma en materia de educación, las instalaciones que están adecuando para el cambio educativo, pero además el tema de la mejora, la recuperación de la educación por parte del Estado. Yo creo que era una cosa
muy sentida y que se requería ya desde hace mucho tiempo. Y a eso súmale que hay otras ideas que le suman, como las escuelas de tiempo completo, como una serie de cosas que se cruzan. La Cruzada contra el Hambre tiene servicio de comedores para los niños más de escasos recursos, para que no dejen la escuela. Digamos, estas reformas luego son como una gran red que van recuperando el tejido social. O sea, yo creo que falta mucho por hacer. Me parece que ha dado buenos pasos y tendremos que verlo en los resultados. A final de cuentas, como nos ha acostumbrado el gobierno, y no solamente este gobierno, todos los gobiernos, es a calificar las cosas, la política pública, por los resultados. Esperemos que estas reformas y estos logros que está teniendo el gobierno sean más que llevarlos solamente al discurso, que se palpen en resultados que la gente reciba. Ese es el mejor discurso, cuando la gente se beneficia, no hay otro. Bien, pues ayer el segundo informe de gobierno bajo el nuevo formato, ya uno totalmente diferente, y jamás volvió a ser los días 1 de septiembre, Gracias el a día Dios. del presidente. Gracias a Dios. Nunca más se ha convertido el recinto legislativo en el centro de loas para el Ejecutivo Federal. En turno ahora, bajo un nuevo formato, lo envía a través de su secretario de Gobernación. Hoy emite un mensaje a la nación lleno de optimismo, de datos muy reales, muy concretos, y por supuesto en este mensaje se destaca sobre todo la consumación de las reformas estructurales. Lo que no se pudo hacer en medio siglo, él lo presume en 20 meses de gobierno, y con razón. Habrá quienes le regatean que las reformas no son totalmente de su autoría, que tomó parte de aquí y de allá. Bueno, también yo lo aplaudiría. Un presidente que después de varios que cerraron los ojos a la izquierda, a la derecha, que los confrontaron, ahora los hace sus aliados en un pacto por México donde ahí están dándose los resultados. Pero sus opiniones, América, por favor. Estamos hablando de este informe de gobierno que atiende una necesidad imperante porque, bueno, se hace siempre. Sin embargo, hoy, después de estas reformas estructurales para nuestro país, creo que era un momento que verdaderamente esperábamos, ¿no? Porque si bien el año pasado había una gran esperanza y credibilidad de la gente, de las cosas que podían suceder, hoy luego de las 11 reformas está entonces la expectativa de qué va a suceder realmente, y sí un poco de escepticismo, ¿no? Ha sido una evolución brusca de 11 reformas tremendas, muchas con mayor conocimiento que otras e interés de la ciudadanía. Sin embargo, sí creo que en estos días está imperando ese escepticismo por parte de los mexicanos para ver realmente todo eso que han dicho y que suena tan bien me va a beneficiar. Yo quisiera referirme a una imagen que para mí tiene un significado político verdaderamente importante, que fue la entrega del informe el día de ayer por el secretario Osorio Chong, y ver algo que para mí era impensable, ver a dos hombres de izquierda, como Silvano Aureoles, como Miguel Barbosa, representando cada uno a sus respectivas cámaras, en un marco de civilidad política, en un marco de reconocimiento mutuo, que eso a mí me da una excelente señal, y que lejos de que el Pacto por México esté muerto, creo que no está lo suficientemente vivo, pero no está tampoco en terapia intensiva como muchos creían, ¿no? Creo que esa imagen, Fer, América, a mí me dice mucho, me da una lectura de efectivamente estas 11 reformas nos dan esta situación de ver qué va a pasar, pero yo creo que también nos debe dejar tranquilos porque efectivamente el compromiso que hicieron estos hombres de izquierda es nos vamos a sentar y vamos a analizar detalladamente. Hacen el reconocimiento al presidente Peña Nieto por esta serie de reformas. Y incluso Silvano Aureoles... Y el gobierno se los hace a él. Y el gobierno se los hace a él, sí, al Congreso. Claro. Y Silvano Aureoles hizo referencia a una frase que dijo hace un año el propio Osorio Chong, en el sentido de que, pues a pesar de las diferencias, podemos sentarnos a debatir cuestiones importantes, lo fundamental, aunque pensemos distinto. Ese es un mensaje que políticamente a mí me da la tranquilidad de saber que podemos pensar distinto y podemos estar pintados de muchos colores, pero el objetivo es uno: buscar las mejoras de este país. Y qué bueno. Coincidir en lo y básico, qué bueno, ¿no? ¿verdad? Qué bueno, sin gritos y sombrerazos, sin posturas.
y más allá de un protocolo, que también eso a mí me gustó mucho. Porque esto es la política. Claro, Esto debe ser la claro. política. No necesariamente tenemos que estar endulzándonos los oídos, estar de acuerdo en todo. Hay que sentarnos y ponernos de acuerdo, ¿no? Un informe muy propio de pues esa parte que va del nuevo siglo, ¿no? El tercer milenio. Si nos recordamos, tú estabas muy niña, pero has de haber visto o te has de haber enterado, América, y tú también, de cuando iban al presidente de la República los entonces 300 diputados, cuando no había pluris, la salutación, cuando hacían del día del informe. El Congreso del Estado, a pesar de que el presidente era el huésped, el invitado, el que iba a rendir cuentas, le tributaban loas, aplausos y Un todos, poderío todos. absoluto, una monarquía. Era hasta día inhábil en el Era país. inhábil, ley seca. Ley seca. Había ley seca en los estados y a nivel nacional. No, nadie podía echarse un trago porque era el día del informe del presidente. Y que además, Fer, y estaremos tú y yo de acuerdo que, pues, más o menos ahí conocemos la historia. Hemos leído. Oye, es que la verdad, digo, cada informe para nosotros en el país era síntoma de miedo, de a ver, ¿y ahora cuál es el anuncio, no? Porque en cada informe era o la privatización de la banca, o de evaluación. Una devaluación. Justificada, ¿eh? Sí, sí, bueno. Una obviamente. medicina amarga, pero necesaria. Y creo que el informe de hoy, o el mensaje que dio hoy el presidente Peña Nieto, pues me parece sensato. Acorde a lo que ha ocurrido triunfalismos, haciendo este reconocimiento a las fuerzas políticas del país, que eso, insisto, a mí me da una excelente lectura, y perdón que insista tanto en eso, pero creo que no es una pose para mí lo de Peña Nieto. Creo que está siendo honesto al reconocer, y él lo dice, pues es que parte de estas 11 iniciativas que finalmente prosperaron es por ellos, no es nada más por mí, ¿no? Producto de verdad. Claro. Hubo un informe donde Carlos Salinas de Gortari, ante un pleno que se había salido de control, donde varios diputados tenían orejas de tipo Salinas, donde había pancartas y mantas, él simplemente dijo una frase que quedó escrita para la historia: ni los oigo ni los veo, que decía mucho, ¿no? Claro. No son nada. Eso es tremendo. El hecho de que hoy el presidente de la República se refiera, como dices, Luis Antonio, a las fuerzas políticas, a todas, y haya enviado ayer a su secretario de Gobernación ante dos perredistas que presiden algo impensable hace 15 años. En un México donde el Congreso es liderado por dos perredistas, habla de esa transformación de México. Ahora sí creo que va en cambio, ahora sí se ve que va en serio el cambio, democracia, y aterrizamos. Y estamos por cerrar el programa, así es que, América, por favor. Creo que el verdadero reto hoy está ahí, si bien la gente tiene buenas expectativas, un poco de incertidumbre y de escepticismo, por supuesto, es un momento crucial en la historia de nuestro país. Es fundamental que se trabaje en la transparencia, en la comunicación, en la forma en la que bajan la información para que la gente pueda entender con claridad qué es lo que está sucediendo en esos niveles y que marcarán el futuro inmediato de nuestro país. Y por supuesto hablar de corrupción y de la estructura en la que están formadas las instituciones en nuestro país. Verdaderamente estamos ya preparados para estas reformas, para ejecutarlas y que se vean los beneficios. Creo que hoy la confianza está puesta, el trabajo está hecho, sin embargo hay que ver cómo se ejecuta. Ese último tirón básico. Yo rápido 3 puntos, lo dijo el propio presidente. Las iniciativas, ahora vamos a empezar a ver resultados y hay que echarlas a andar. Claro. ¿Sí? Y yo vuelvo a insistir, mientras no haya transparencia en el manejo de la administración pública, y hablo transparencia en todos los sentidos, creo que estas reformas no van a tener sentido ni van a calar verdaderamente en la vida. Y finalmente yo espero que el Congreso y que tanto la de diputados como la de senadores, espero que el PRD tenga los tamaños. Creo que empezaron muy bien y tienen los tamaños para seguir manteniendo este buen ánimo, porque nos damos cuenta que el Pacto por México es un instrumento necesario para nuestra política actual. Yo solamente me queda decir que a lo que se ve el país avanza en realidad, e invitaros la próxima semana para que nos acompañen
a la misma hora igualmente, con otros 3 puntos que esperamos sean de su atención. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Fer.